En este círculo de lectura que estamos haciendo, lo hacemos por Clubhouse, así que te invito a venir a Clubhouse. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video, a que nos acompañes a leer este libro, El Camino de la Creatividad de Facundo Arana. Y bueno, también lo estoy grabando para poder subirlo a mi canal de YouTube y así poder abarcar a más personas que quieran saber más sobre creatividad, que quieran incluirse en este concepto y saber que creatividad abarca muchísimas cosas, no solamente el crear con tus manos, el pintar, el dibujar, etcétera, sino abarca mucho más en la vida y que seguramente tú puedes estar adentro de este concepto. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en el Círculo de Lectura Creativa de Haz Magia con tus manos y estamos leyendo el libro de El Camino de la Creatividad de Facundo Arana. Es un libro que nos ha parecido muy interesante, que nos ha hecho reflexionar sobre un montón de cosas acerca de lo que es la creatividad y hemos ampliado el concepto de creatividad de tal manera que nos sentimos súper creativas, no importa la actividad que hagas, porque hemos aprendido un montón de cosas de lo que sí es la creatividad. Y bueno, pues este libro es un libro de descarga gratuita, por el momento así está, y te voy a dejar el enlace para que lo bajes y bueno, pues vengas a leer con nosotras. Estamos en este momento en la página 162, vamos a iniciar el título Etapas creativas en los procesos colectivos, o sea, va a estar súper interesante. Y bueno, permítanme poner por aquí el enlace para que lo tengan y puedan descargar el libro. Siempre les hago la pregunta de cómo se sienten, qué tan creativos se sienten, qué tan creativas se sienten el día de hoy. Y más en este día que estamos iniciando la semana, porque hoy es martes, les recuerdo que estas salas son los martes y los jueves a las 10 de la mañana hora del centro de México, que por el momento son las 6 de la tarde en España, debido, bueno, pues al cambio de los horarios. Así que, bueno, pues los esperamos martes y jueves a esto. Y bueno, y como les digo, me gusta hacerles esta pregunta de qué tan creativos, qué tan creativas se sienten en esta semana, porque es una pregunta muy interesante para iniciar esta lectura, con esta reflexión de cómo me siento el día de hoy, qué tan creativo me siento. Y bien, otra cosa que siempre les invito antes de que iniciemos la lectura es hacer un ejercicio creativo. Y este ejercicio creativo lo que les invito es a que vayamos leyendo y vayamos sintiendo, notando, experimentando diferentes emociones según pues va avanzando la lectura. Seguramente va a haber momentos en los que estás de acuerdo con lo que estamos leyendo y entonces pues vas a sentir alguna emoción. Pero a lo mejor hay algunas ocasiones en las que no estás de acuerdo con lo que estamos leyendo y va a ser otra la emoción que nos va a acompañar. Entonces, bueno, en este cambio de emociones lo interesante es irlas notando, irnos dando cuenta de lo que está sucediendo con nuestras emociones. Y el ejercicio creativo que te propongo es ir dibujando al mismo tiempo que vamos leyendo. No necesitas saber dibujo, no es que necesitamos hacer algo en especial, sino más bien ir pues viendo qué es lo que te va ofreciendo tu mente, tus emociones y que lo plasmes en el papel. De hecho, no tiene que ser nada profesional. Puedes tener una hoja de papel en blanco, puedes tener una hoja de libreta, puedes tener una hoja reciclada como lo que yo tengo en este momento. Y yo siempre tengo aquí a la mano pues mis marcadores, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes tú a la mano? Tus marcadores. Puedes tener también una pluma, un bolígrafo y bueno, pues te invito a usarlo para hacer este ejercicio. Si no tienes colores, que bueno, que puedas ir cambiando los colores y digas la emoción que ahorita siento es una y voy pintando de un color y después va cambiando y voy cambiando de color. Si no tienes colores, puedes usar diferentes tipos de líneas o figuras o formas y entonces puedes dibujar líneas punteadas, líneas segmentadas, líneas onduladas, líneas rectas o figuras tipo cuadros, triángulos, etcétera, etcétera. Ese es el ejercicio que les invito a hacer y con el fin de ver qué pasa. No estar checando, ay, si me está quedando bien o mal, o lo estoy haciendo bien o mal, sino simplemente vamos a ver qué sucede. Cuando terminemos la lectura, vamos a ver qué resulta como un mero experimento sin estar buscando algo en especial.
Así que, Rocío, veo que ya estás por aquí. Qué bueno que ya estás aquí. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Yudia, muy bien, por aquí ya estamos. Me salió la notificación de que habías abierto sala, o sea que estamos en la línea. ¿En qué Ex- página estamos, Yudia? Excelente, Rocío. Estamos en la página 162. 162. Ok, ¿Sí? estamos listas. Yo estoy Ok, lista para iniciar. perfecto. Vamos a iniciar con la lectura y el título que vamos a empezar dice así, etapas creativas en los procesos colectivos. Entonces, vamos a empezar con esta lectura. Dice, estas etapas aplican tanto a procesos individuales como colectivos. Individualmente, una vez que somos conscientes del momento que estamos transitando, podemos acomodar nuestras expectativas a la realidad y ser mucho más productivos. Esto es, no gastar más energía de la necesaria. Sin embargo, en los proyectos colectivos la cuestión es diferente. En los grupos de trabajo se combinan los ritmos individuales con el ritmo propio del proyecto y entonces es donde más frecuentemente aparecen los roces y las fricciones. Un miembro del equipo puede estar en un estado de fluir pleno mientras otro puede estar en un estado de tensión forzosa. ¿Qué sucede en este momento? Las peleas, las discusiones, el resentimiento. El que está en su punto máximo de fluidez siente que la otra persona no se compromete lo suficiente. Cuando los grupos están conformados por profesionales de alto vuelo, sucede algo interesante. Generalmente estos grupos se autorregulan y logran sintonizar con el proceso creativo rápidamente, como los equipos de fútbol campeones o las grandes orquestas. Porque a los mejores les gusta trabajar con los mejores y saben respetarse mutuamente. Pero si el grupo tiene algunas mentes brillantes y otras no tanto, entonces es necesario un líder que logre la coexistencia de todos y puede identificar en qué estado del ritmo creativo está cada miembro de su equipo en todo momento. Si el líder no puede percibir en qué estado está un miembro de su equipo, entonces nunca podrá comunicarse genuinamente con él. Ahí tiene otra diferencia entre líderes y jefes. Otro factor importante es la dinámica de un grupo creativo. Otro factor importante en la dinámica de un grupo creativo es la transparencia en la comunicación. Mientras estaba realizando mis investigaciones para este libro, tuve la oportunidad de entrevistar a Andy Hertzfeld y Jim Ricks, dos miembros del equipo de desarrollo de Apple Macintosh original, la primera computadora personal con mouse e interfaz gráfica. Anteriormente había escuchado decir a Steve Jobs que su máxima prioridad era trabajar siempre con las mentes más brillantes. Así que para crear el Macintosh tuvo que reclutar un equipo de los más talentosos ingenieros, electrónicos y artistas. Steve Jobs sabía que a los mejores no les gusta que los manden, se regulan ellos solos. Sin embargo, Jobs tenía la fama de haber sido un líder de grupo despiadado. ¿Sabe por qué? Porque si un trabajo le parecía una porquería, lo manifestaba inmediatamente. Su función en ese equipo era mantener la visión original del proyecto y poner en palabras, a veces un poco demasiado agresivas, lo que entre ellos no se animaban a decir. Se trataba ni más ni menos que de herir susceptibilidades en pos del bien común del proyecto. A nadie le gusta que le critiquen su trabajo. Si forma parte de un equipo colectivo, sea de la naturaleza que fuese, asegúrese de comunicar con franqueza con el resto del equipo. Si tiene que criticar el trabajo ajeno, hágalo con franqueza, duele menos. Y si tiene que criticar el proceso en conjunto, hágalo con franqueza también. Pero intente antes de entender en qué momento creativo está el proyecto en su totalidad y en qué momento creativo está cada uno de sus miembros. Cuando les pregunté a Andy Hertzfeld, espero estarlo pronunciando bien, y a Jim Ricks cuál creían que había sido la mayor amenaza para el proceso creativo, ambos estuvieron de acuerdo. Las reacciones con otros equipos de trabajo y principalmente la burocracia de trabajar en un equipo de innovación para una gran compañía eran los mayores obstáculos a sortear. Problemas de comunicación que hacen que las expectativas, necesidades de diversas personas y equipos rocen, perjudicando el proceso en conjunto.
Supere los problemas de comunicación y logrará más rápidamente sintonizar a todos en el estado de pleno fluir. Y pues bueno, no sé qué opines, Rocío, de esto. Realmente yo creo que pues sí hay que ser cuidadoso en cómo decimos las cosas. Sí, y fíjate que hay una frase que yo la aprendí en el camino que dice, cuida la forma sin descuidar el fondo. La forma en cómo decimos las cosas sin descuidar el objetivo. Eso es. Entonces, cuando nosotros estamos en algún equipo de alto rendimiento, y este caso son equipos de fútbol que son ganadores, cuando traes equipos con marcas muy reconocidas, pues esos son de alto rendimiento. Los líderes son los que te llevan a sacar lo mejor de sí, pero lo que te hace ser parte de esos equipos es la apertura y en el camino la madurez que vas adquiriendo para recibir las críticas. Y muchos no estamos acostumbrados, Julia, a recibir una crítica que te hace crecer. ¿Qué decimos? Es que él algo tiene contra mí, ¿no? Uy, no, es que tal vez no me quiere, por eso me habla así. No, no, el que quiere crecer, de verdad, y cuando alguien quiere que tú crezcas porque tienes ese potencial, te va a hacer sacudirte y te va a sacar de tu zona de comodidad. Siempre y cuando estamos del otro lado, que somos los que tenemos que sacudir a esas personas, hay que cuidar la forma sin descuidar el fondo. Entonces, ¿qué hace un coach? Y voy a volver a repetirlo mucho. ¿Qué hace un coach? Es eso, sacarte de esa zona de comodidad, sacar a flote todo ese potencial que tienes para que tú lo experimentes y te vuelvas de verdad imparable. Y no nos gusta escuchar lo que estamos dejando de hacer. Como personas, no nos gusta escucharlo. Siempre queremos que nos hablen bonito y no. No, 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 o sea, te van a hablar bonito, pues sí, pero te vas a ir quedando ahí, ¿no? Es avanzas o avanzas. Y en esos equipos de alto rendimiento, cuando estás, como aquí lo dice, cuando reclutan a personas brillantes, traen coaches atrás, o sea, los traen muy fuerte. Los equipos de fútbol traen el psicólogo, traen a mentores, traen coaches, o sea, traen a todo. ¿Por qué? Porque deben de trabajar la mentalidad. El mindset es el más importante para poder desarrollar cualquier actividad. La técnica, eso lo aprendes, pero el mindset es el más importante que hay que trabajar para poder crecer. Y repito, son de las cosas que no nos va a gustar escuchar nunca, pero son de los precios a pagar cuando queremos sobresalir en lo que estamos haciendo. Entonces, como coach, yo lo digo por experiencia, cuando tú les hablas así, yo tuve una chica, hasta se enfermó, se enfermó, me decía, me siento mal, no me voy a conectar, y definitivamente abandonó lo que fue el proceso y pues se regresó a lo que estaba haciendo. Cuando ella estaba ya teniendo buenos resultados, era de redes de mercadeo, de cuestión de la marca de, bueno, era una marca de belleza, pero estaba teniendo muy buenos resultados, pero no aguantó la parte del que el entregar, a lo mejor rendir esas cuentas y el que escuchar lo que hay que hacer para poder sobresalir. Entonces, comparto lo que dice aquí, pero lo agrego el de cuida la forma sin descuidar el fondo. Cuídalo como lo dices, pero sin descuidar la meta. Porque pues también hay que ser cuidadosos. Hay coaches que no, hay coaches que, pero eso dependiendo también cómo te van conociendo, hasta dónde vas aguantando, hasta dónde vas a poder tolerar esa frustración que te genera. Te van sacudiendo. A mí me tocó uno, de verdad, me tocó uno en un trabajo que me tocó mi fibra sensible, pero sabía que al tocarme esa fibra sensible iba yo a reaccionar de una forma muy competitiva y sí lo logró. Y ya después de ahí dijo, wow, o sea, yo al verme ya después del otro lado, porque me pusieron en competencia con otra chica, al verme ya del otro lado, o sea, me reconocí y dije, casi, ahora sí que le contesto y le digo, no quiero nada, la mando por allá, feo, lejos, pero fue más las ganas de demostrar que sí lo podía hacer y después dije, lo voy a hacer y después la voy a, o sea, le voy a decir que no quiero seguir en esto, pero cuando vi todo el resultado,
descubrí algo, que sí necesitamos tocar esos botoncitos, esas fibras sensibles para reaccionar y ver, o sea, que haces cosas que no pensabas que eras capaz de hacerlas de verdad. Y esto lo comparto mucho. Y entonces te quedaste, Rocío. Me quedé, o sea, era un puesto, era ascender, era un puesto, pero yo no quería hacerlo así como me lo pusieron en competencia, y la que estaba haciendo eso, pues me dijo, o sea, ella es mejor que tú, así lo digo, ella es mejor que tú porque ella hace esto, hace el otro y así y así y así. No, bueno, hace cuenta que me pegaron en mi espinilla así como que, ¿cómo? A ver, que ella sí, yo no, claro que yo también lo puedo hacer y mucho mejor. Y me especialicé, estudié, en las noches estudiaba y practicaba y lo hacía con mi equipo, y eso me hizo eh, ser una líder en el sentido de alto rendimiento, porque trabajaba con mi gente, la traía así, pero marcando el paso todos los días, y obviamente que mi equipo ganó mucho en el sentido de dinero, bonos, puestos, o sea, pero a mí me movió esa fibra ella sí lo puede hacer y tú no. Y yo, ¿cómo? No, no, no. Ya después dije, voy a demostrar que sí lo puedo hacer y después voy a renunciar porque no quiero estar aquí, pero cuando vi el resultado dije, no, 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 puedo hacerlo y puedo hacer mucho más. Y sí, o sea, cada vez me iban retando más y más y más, y ahí es donde te das cuenta qué tipo de motivación es la que funciona. A mí me funciona mucho la del reconocimiento y el reto. O sea, yo soy de retos. Si yo no tengo un reto que realmente me haga sacudirme, no lo tomo o medio hago, o así como me la sobrellevo. Pero cuando veo que es un reto que de verdad, uy, no, muevo. Entonces, de ahí viene el también, añado, el saber qué tipo de motivación es la que te funciona como persona, porque no todos nos funciona igual. Entonces, pero sí, hubo una parte que ella no cuidó, esta chica no me cuidó la forma en cómo me lo dijo, y fue yo creo que lo que más me pegó, ¿no? Que después sí se lo dije, se lo mencioné, y ahí es donde aprendí esa frase que dice, cuida la forma sin descuidar el fondo, cuida la forma en cómo dices las cosas, porque a veces sí llegas a herir. Por mucho que tengas que hacerlo y demás, si llegas. Si todavía no tienes esa mentalidad fortalecida, tu mindset fortalecido, pues puedes lastimar a la gente y lo pueden tomar muy personal, y puedes, en lugar de subirla, la bajas y ya no despega, ¿eh? Entonces sí hay que cuidar mucho esa parte. Fíjate que eso es precisamente lo que iba a mencionar, que bueno, que a veces nos tomamos demasiado personal las cosas, y entonces es cuando pues pensamos que tienen algo en contra de nosotros y no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, en el ejemplo que nos está dando Facundo, pues Steve Jobs hablaba y decía las cosas tal como eran, quizá no, a ver, a lo mejor sí con un poco de insensibilidad, pero pensando más que en las personas, en el proyecto. Entonces, cuando nosotros pues pensamos también de esa forma, bueno, lo que sea que me digan no es hacia mi persona, sino es para mejorar el proyecto, pues entonces podemos tomar las cosas diferentes. No estoy diciendo que esto sea sencillo o que sea fácil de tomarlo de esa manera, pero sin embargo creo que en la vida mucho tenemos que tomarlo así, como que las cosas no son personales hacia nosotros, sino pues hacia la situación, hacia el proyecto, hacia lo que estamos viviendo, inclusive hacia lo que la persona que lo está hablando tiene en ese momento en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces si lo tomamos así, podemos tomar las cosas buenas que sí nos están diciendo, que sí nos pueden servir para nuestro proyecto o nuestra vida, y desechar lo demás. Fíjate que esto se va trabajando a través de, ahora sí, de la experiencia, y es por eso muy importante la parte de la inteligencia emocional. Eso es un trabajo que no hacemos cuando nosotros salimos de la facultad, y cuando todo eso no hacemos, no lo trabajamos. Y es cuando dicen los golpes de la vida es lo que te va formando. Y sí, pero hay gente que no hay personas que no logran superar esa parte ni trabajar esa parte. O sea, dicen, es que yo tengo todo el conocimiento, pero si no tienes la mentalidad fortalecida, no, ese mindset fortalecido, hay gente muy talentosa, Yuria, que se queda chiquita.
pero no es porque no sepa, es porque su mindset, su mentalidad no la tiene trabajada. Y tantito, o sea, si les hablas un poquito fuerte, te renuncian y va, o se bajan, o no hacen nada y se encierran y prefieren hacer cosas pequeñas que no les genere esa parte de estrés, porque se vuelve un estrés. Yo conocí un chico muy inteligente, su primer trabajo le dieron en un puesto muy, muy importante. Él es hijo de uno de mis amigos y él me platicaba, me dice, llora, llora porque no quiere ir a trabajar. Pues obviamente por la exigencia, o sea, la exigencia. Él era feliz por el sueldo que le estaban dando, pero la exigencia ya no, eso sí ya no la compartía. Entonces, ahí su mamá, así como que vas, hasta que llegó el momento que ya no se quería, no salía de la cama, fue cuando ellos decidieron, ¿sabes qué? Pues ve y entrega, pero si tienes que, esto es la vida y es lo que vas a empezar a trabajar, pero eso es el mindset, la mentalidad. Y como a veces cuando estamos en la universidad eso no nos trabaja, Nuria, eso no lo trabajamos, no hay una materia que nos enseñe, no hay nada que nos enseñe y esos golpes, ¿cómo cuestan en el camino? Cuando superas eso y lo empiezas a trabajar y cuando separas lo que es trabajo y con lo personal, no, te vuelves imparable, es imparable y empiezas a adquirir más conocimiento y te empiezas a meter a proyectos más fuertes y de verdad que después te vuelves parte de las creaciones de otras personas, ¿no? Y dices, yo estuve ahí y yo soy parte de eso que hoy sale, o sea, o que está funcionando, pero es la mentalidad, porque hay gente también que no sabe nada, pero tiene una mentalidad tan fuerte, tan trabajada, que aprende más rápido la técnica que lo que es y aguanta todo lo que le enseñen, todo lo que le enseñen y cómo se lo enseñen. Entonces, ahí es donde hace la diferencia. Y estos equipos, pues por eso están formados, porque ya viene trabajada su mentalidad, el mindset. Eso es muy importante, muy, muy importante que siempre desde niños se lo trabajemos a nuestros hijos, nuestros sobrinos, a los niños que tengamos en nuestro círculo. Eso es muy, muy importante. Entonces, yo quiero compartirles aquí para aprovechar que mi sobrina, ella la eligieron para la escolta el año pasado, pero había otra chica con la que tenía que competir para el lugar. Y me dice, le digo, oye, ¿va a estar ella? No, ya se va a arruinar todo. Me responde y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque ella es mejor y yo no. Le digo, ¿y eso qué? Me dice, pero es que ella ya me lo va a quitar. Y la respuesta fue, de mi parte, nadie te quita nada. Solo enfócate en perfeccionar, enfócate en hacerlo cuando estés en la prueba y no te enfoques en los demás. Enfócate en lo que tienes que hacer, lo que te toca a ti. No veas si ella levanta más el pie a la hora de marchar, no veas si es más alta, más chiquita, tú no te preocupes, tú haz lo que te corresponde. Y lo hizo y se quedó, pero me tocó en su momento pues darle esa noticia y responderle a esa parte, porque probablemente a lo mejor en otro momento pues le hubieran dicho, entonces si no quieres no vayas. No pasa nada, hija, es un concurso. No, es que desde ahí hay que trabajarles eso en el enfoque, en que no te tomes nada personal, que si está fulano, no, tú eres a lo que vas, tú te postulaste para eso, pues sácalo, hazlo, trabaja, ensaya, haz lo que te toca hacer y vas para adelante. Y se quedó, y la verdad es que hoy ya este año sale ya de primaria y muy feliz todo el año. Y siempre le digo, no te preocupes por los demás, preocúpate por ti. Perfecciona lo que te toca, haz lo que te toca. Y lo demás, los demás somos igual, o sea, todo el mundo competimos por lo que queremos. Y en esa competencia, pues están las dos juntas, pues ni modo, que ahora sí que gane el mejor, ¿no? Entonces, desde niños hay que trabajar el mindset, desde niños hay que trabajar y eso es algo que si dejamos, yo he visto desde mi experiencia para después. Y fíjate que la verdad es que si no hubiera quedado ella en esta escolta, pues a lo mejor no hubiera pasado nada y su experiencia hubiera sido diferente a que si estaba, bueno, pues con todo eso de que sí le afecta, de que sí, si no, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, la experiencia desde ahí es totalmente diferente. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura.
Hola, Lizer, bienvenido. Estamos leyendo El Camino de la Creatividad de Facundo Arena. Estamos en la página 165. Este es un libro que por el momento está en descarga gratuita. Entonces, bueno, pues si lo quieres descargar, aquí arriba está el enlace para que descargues el libro y te vengas a leer con nosotras. Estamos en este momento terminando el capítulo. A ver, permítanme. Estamos terminando el capítulo que se llama Ritmo. Y al final de cada capítulo, Facundo nos ofrece algunos ejercicios y esto me encanta porque realmente estoy convencida que no importa qué tanto escuchas o qué tanto lees acerca de un tema, si no lo pones en práctica, pues entonces pues se lo lleva el agua, no es solamente escuchar y bueno, ahí va pasando el conocimiento y lo que vas aprendiendo. Entonces, si al final hacemos unos ejercicios, pues está padrísimo porque podemos ir pues tomando este conocimiento y hacerlo propio y usándolo en la vida, que es lo más importante. Entonces, bueno, pues esta sección siempre le llama manos a la obra, así que vamos a leer esta parte de manos a la obra. Dice número 1, haga un listado de 5 momentos de su vida en los que haya sentido el estado de fluir pleno. Por ejemplo, durante algún examen, en medio de una apasionada noche romántica o en algún partido de fútbol. ¿Puede identificar características en común entre estos eventos? Realice su examen de conciencia. Le aseguro que sí las hay. Número 2. Si es posible, realice ejercicios de relajación antes de poner manos a la obra en la continuación de su proyecto. Es la forma más efectiva de relajar los sentidos para que pueda sintonizar rápidamente con el objeto de trabajo. Número 3. Durante una semana de prueba, realice el mapa de su rendimiento creativo. El objetivo será identificar la duración de cada uno de los 3 momentos: fluir pleno, trabajar duro y detención forzosa. Anote también las emociones que experimenta al darse cuenta de que está en cada uno de estos estados. Si este ejercicio le ayuda a conocerse mejor, puede extenderlo todo el tiempo que desee. Número 4. De tanto en tanto, pídale una opinión franca a alguien acerca de su trabajo. Tome nota de su respuesta y analice sus propias emociones frente a la misma. Y bueno, aquí agrego yo, y como decíamos, no se lo tomen personal, para que puedan escuchar en verdad esa opinión franca y mejorar el trabajo que estén haciendo, el proyecto que estén llevando a cabo. Y número 5, lleve un registro del avance de su proyecto. El formato lo elige usted. Puede ser en forma de diario, de publicaciones en un blog o un álbum fotográfico. Este registro, entre otros beneficios que veremos más adelante, le permitirá comprender mejor los ciclos de su propio proceso creativo. La verdad es que este registro me parece súper interesante y yo sí les recomiendo que lo lleven. No solamente acerca de cómo van avanzando en el proyecto, sino qué está sucediendo alrededor de ustedes en ese momento. Entonces, pues van a poder detectar cosas y autoconocerse acerca de qué es lo que pues los mantiene motivados, qué es lo que los mantiene en ese flow cuando sí van fluyendo las cosas, o al revés, qué es lo que los empieza a detener, porque a veces no es el proyecto en sí, sino lo que está pasando a nuestro alrededor y que estamos mezclando las cosas y llevando pues nuestra vida personal al trabajo o viceversa, y entonces pues bueno, suceden algunas cosas y esto es muy interesante de ir conociendo esto para pues poder mejorar en nuestra vida y en nuestros proyectos. Incluso, Yuria, eso nos ayuda también a corregir a veces el camino y no esperar hasta que lleguemos a la meta y que, uy, no era lo que buscaba o lo que quería. Entonces, es corregir el camino, cambiar de estrategia, hacer los cambios necesarios, es lo que nos lleva a, ahora sí que es el resultado de un proceso en diario, en fotos o en demás. Entonces, de todo proyecto siempre se recomienda que se vaya documentando para que lo vaya revisando y en su momento tome las decisiones acertadas en cuanto si hay que cambiar de estrategia, si a lo mejor no era por aquí que yo quería llegar o demás. Entonces, no hay que esperar hasta que terminemos. En el camino podemos hacer los ajustes para poder llegar o más rápido probablemente, ¿no? Sí, así es. O bien también puedes evitar dejar el proyecto cuando no es necesario dejarlo, ¿no? Quizá, no sé,
voy a decir algún ejemplo, quizá a lo mejor el fin del ciclo escolar, que estás detrás de tus hijos para los exámenes, etcétera, te causa que te detengas en tus proyectos y entonces piensas que es el proyecto el que se detiene. Y luego te das cuenta, oye, no, es que esto es cada vez que sucede esto, siento que me detengo. Entonces, bueno, tú puedes irte programando, tener material para tu proyecto y separar un poco lo personal y entonces no dejas también los proyectos que a lo mejor no tienes por qué dejar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el siguiente capítulo. Hola, Joana, estamos leyendo El Camino de la Creatividad de Facundo Arena. Este es un libro de descarga gratuita por el momento, así que si quieres aprovechar, el link está en la parte de arriba, puedes ir y descargarlo y, bueno, venir a leer con nosotras. Estamos en la página 166, iniciando el capítulo que se llama Error, en el que corregimos el rumbo, precisamente lo que nos estaba diciendo Rocío. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dice, en un mundo cada vez más estructurado, controlado y automatizado, poco lugar van quedando para lo inesperado. Y si bien en algunos ambientes artísticos y científicos lo inesperado y lo improvisado se celebra y desarrolla, lo cierto es que en la vida cotidiana de las personas, cualquier cosa que se salga medianamente de la norma causa tensión y rechazo. Nos quedamos esperando un llamado a una hora determinada, el llamado no llega y la sensación que prima es la de desánimo, de enojo, de frustración y hasta bronca. Que el teléfono no suene era una posibilidad, sin embargo, la mente crea una expectativa que no se cumple. Esto nos pasa una y otra vez, ¿no es verdad? Y precisamente creo que ayer o anteayer, subí un reel a mi Instagram acerca de estas expectativas que tenemos, que bueno, siempre existen, ¿no? Bien, dice, la naturaleza de los errores. Dentro del campo de lo inesperado están los errores, sucesos que todos queremos evitar y solemos condenar. El error trae consigo una carga de vergüenza y culpa que a veces se hace muy difícil de sobrellevar porque siempre queda la sensación de que el suceso desafortunado pudo haber sido evitado, si tan solo hubiera prestado más atención, si tan solo hubiera actuado de otro modo. ¿Quién no sintió eso alguna vez? Seguramente lo hemos experimentado todos y cada uno de nosotros. Los errores ocurren constantemente desde que el hombre es hombre, porque antes de la humanidad, ¿quién podía afirmar que algo era un error? ¿Puede decirse que una flor es errónea? ¿Puede decirse que la forma de una nube es imperfecta? ¿Puede decirse que el relámpago que prende el fuego en un campo de trigo es un error? Definitivamente no. En la naturaleza no hay error y aunque aquello que le parece es en realidad parte de un proceso que no siempre podemos comprender en su totalidad, el error es en gran medida creación de la conciencia humana y está creado en función de determinados parámetros socioculturales que definen si algo es inesperado o es esencialmente malo o no. Esto puede ser un poco difícil de asumir y déjeme aclarar que no termina aquí, sino que se pone más complicado aún, porque la conciencia humana es también parte de la naturaleza. Entonces, aquello lo que llamamos error, ¿no sería también un suceso natural? Error consciente y error inconsciente. Lo primero que debemos hacer para poder apreciar mejor este fenómeno es discernir entre dos clases de error. El error consciente es el que sucede a partir de una mala decisión tomada a conciencia. Por ejemplo, usted decide invertir $100 en un proyecto que pareciera ser un gran negocio y al cabo de unas semanas el proyecto se derrumba y con él sus $100. Esta inversión, consumado el fracaso, podría ser considerada un error consciente, ya que usted tomó la decisión a conciencia. Cada día la vida nos presenta con decenas de oportunidades en las cuales tenemos que tomar una decisión que puede llevar al éxito o al fracaso de nuestro destino inmediato. La gracia de la vida es justamente no conocer el resultado de antemano. Si solo pudiéramos tomar decisiones acertadas, todo sería demasiado aburrido. El error inconsciente es el que sucede aparentemente por accidente. Usted está pintando un cuadro y accidentalmente vuelca la lata de pintura sobre el lienzo, generando una mancha absolutamente inesperada. Ese error accidente suele frustrarnos y enojarnos mucho más
que el error consciente, porque no solo no estaba en nuestros planes, sino que los arruina. Si bien es este el error que me interesa analizar un poco más a detalle, luego descubriremos que ambos tienen funciones muy similares en el proceso creativo. Un mal necesario, y lo pone entre comillas. Mal que nos pese, el error es necesario. El error es una de las formas más efectivas que tiene el cerebro humano de aprender e incorporar conocimiento. Pero además, el error es el proceso por el cual la obra se perfecciona a sí misma. Mirando hacia atrás, descubrimos que en nuestra vida todos los buenos y los malos momentos nos llevaron al lugar en que estamos hoy. La perspectiva histórica nos brinda la sabiduría y la capacidad para entender el momento presente. Lo mismo sucede con la obra. Todo lo bueno y todo lo malo que sucede mientras usted transita el proceso creativo lo llevará al producto final, sea este como usted lo haya imaginado o no. Entonces, usted tiene una idea, comienza a trabajar en ella y de repente comete un error. ¿Qué ocurre? La primera reacción será de frustración seguramente, pero tiempo después descubrirá que con ese error aprendió algo nuevo o tuvo que tomar una decisión que cambió el curso creativo. Y entonces mejora su idea y vuelve a intentarlo y avanza otros 2 casilleros hasta que comete otro error. Nuevamente aprende algo nuevo, corrige el proceso, vuelve a intentarlo y continúa avanzando en un proceso que, dependiendo de su paciencia y tenacidad, puede llevar minutos, horas, meses o años hasta que culmina. Me encanta creer que todos esos errores no son más que señales subconscientes que provienen desde la esencia misma de nuestro ser creativo, desde el mismísimo lugar de donde proviene la inspiración y las ideas y la pasión. Es como si la obra nos diera indicaciones del camino a seguir para poder realizarla como el universo requiere que sea. Con cada error, con cada suceso inesperado, nuestros planes personales se ven alterados y esto nos frustra. Es verdad, pero lo que está sucediendo en realidad es parte de un camino creativo que no podemos ver en su totalidad de antemano y que es lo que se suele llamar el gran esquema de las cosas. La mayor parte de los artistas y creadores no pueden ver la obra terminada al momento de comenzar a trabajar en ella, y en muchos casos, al finalizar se sorprenden del resultado obtenido. Es porque entre el momento en que la obra comienza a ser creada y el momento de culminación de la misma, se transita un camino de exploración, juego, prueba y error que la mente no puede prever ni controlar. Y cada uno de los obstáculos, de los errores, de las frustraciones, no son más que procesos necesarios que debemos superar para crecer en la medida en que creamos. Recuerde que si no creemos, no creamos. Si no creamos, no crecemos. Crear es crecer y para crear es necesario tanto el acierto como el error. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. No sé qué opinas tú, Rocío, yo creo que tú también estás de acuerdo. Y Joana, si quieres hacer algún comentario, obviamente estás invitada a subir aquí y hablar con nosotras. Y si no quieres o no puedes hacerlo, pues puedes dejar tu comentario y con gusto lo vamos a leer. Adelante, Rocío. Sí, fíjate cuántas veces cuánto, si hacemos un análisis de todo lo que hacemos, cómo nos da miedo equivocarnos, cómo le huimos al error, cuánta frustración nos causa todo eso, sin saber que es parte de la vida, es necesario y para un crecimiento personal, en tu trabajo, en tu negocio, en todas las áreas de la vida es necesario. Pero ¿cómo le huimos? ¿Y cuántas ocasiones nos hace que paremos ese proyecto, esa meta, lo que estemos haciendo porque nos equivocamos un poquito y decimos, no, es que no es lo mío, mejor me voy? Yo lo he hecho mucho con la parte de la creatividad, no me salen mis dibujos y digo, ay, no, bye. Entonces, cuando puedo seguir haciéndolo para perfeccionar, pues la parte de mis dibujos, ¿no? De la parte de cómo, de expresarme a través de lo que es los dibujos, las manos, como tú dices, hacer magia con mis manos. Y hasta incluso una vez estaba yo tejiendo y no me quedó porque cada vez iba siendo más chiquito, creo que me iba comiendo los puntos de mi tejido y lo aventé y dije, ay no, creo que esto no es lo mío. Pero no quise seguir porque me causó frustración y preferí dejarlo, abandonarlo
que en lugar de volver a regresarme en donde me estaba comiendo sus puntos y hacerlo, ¿no? Y hasta que me saliera, que es la perseverancia. ¿Pero por qué? Porque el equivocarnos nos causa mucha frustración y le huimos a esa frustración sin ver que eso es parte del crecimiento, sin tomarlo como tal y como decíamos anteriormente, no tomarlo como algo personal, es parte de mi crecimiento, parte de ese crecimiento y como lo mencionaba de mi sobrina, ella sentía que se iba a equivocar porque pues estaba hasta chica y le generaba ese miedo, ¿no? Porque ella era más alta, etcétera. Todo le vio. Pero pues se permitió equivocarse, se permitió participar y equivocarse y volverlo a hacer. Y se quedó. Entonces, no le huyamos al error, no le huyamos a esa parte del no, que no nos salgan las cosas. Mejor hay que ser perseverantes y tomarlo como parte de nuestro crecimiento. Y es que sin lugar a duda, cuando estás intentando algo que es diferente, algo nuevo, pues te vas a equivocar, ¿no? Es parte de eso, es parte de esa experimentación que hacemos. Y entonces también por eso a veces le rehuimos hacer cosas nuevas, pero realmente si tú haces cosas nuevas, si te gusta experimentar y si llevas eso a tu vida, es decir, si dices, bueno, a ver, siempre he tomado este camino y ahora voy a tomar este otro, pues para ver qué pasa, para ver cómo está, a lo mejor está mejor, a lo mejor no, pero ¿qué tal si sí? Entonces, si tienes ese gusto por experimentar, bueno, pues obviamente vas a cometer errores y a lo mejor vas a tomar caminos que pues estaban más largos, que tenían más baches. Bueno, no sé si baches se diga en todos lados, en todos los países, pero más problemas en el pavimento, etcétera. Pero también puedes encontrar cosas buenas. Y parte de encontrar esos caminos malos en donde no vas a poder o no quieres volver a pasar, pues es eso, primero los tienes que experimentar y ver. Y como decía Rocío, no tomarlo personal, simplemente pues este no fue el camino, vamos a tomar otro camino diferente la próxima vez, pero ya aprendí que bueno, que este camino no es el adecuado. Y cuando hablamos sobre técnicas creativas, bueno, pues igual puedes intentar una técnica y descubrir que no era esa forma en la que era mejor usarla o que para lo que estás pensando no sirve, sino sirve para otra cosa, pero bueno, ya lo aprendiste, ya y experimentaste, ya lo sentiste, ya pues sentiste todo eso que es la experimentación y sobre todo, ojalá que aprendamos todos y todos a disfrutar esa experimentación porque es la base del crecimiento, de aprender cosas nuevas, de sentirte capaz de hacer cosas diferentes. Y bueno, y si nos vamos más lejos, pues esto nos ayuda a nuestra mente, a la conexión de neuronas, a mil cosas que nos ayudan en la mente. Y no solo ahorita, sino en el futuro, cuando vamos creciendo más, haciéndonos más mayores y que necesitamos esta agilidad mental o es que nuestra mente permanezca, digamos, lubricada y bien mantenida. Entonces, bueno, pues nos ayuda a un montón de cosas, experimentar y olvidarnos del error. Y como Rocío nos dijo anteriormente, pues eso también enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los pequeños, que, bueno, sí, te equivocas y no pasa nada y seguimos con lo que sigue y aprendemos de ahí y podemos seguir perfectamente con el siguiente tema o con el mismo tema, con otra técnica, otra forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aprendamos de los errores, primero nosotros y después enseñarle esto a nuestros hijos. Bien, dice los tiempos de las ideas. Un viejo refrán popular dice, los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios, y aplica perfectamente a esta explicación. Usted puede pensar que su idea se puede desarrollar en un tiempo determinado, pero al poner manos a la obra, descubre que ese tiempo será mucho mayor, o por qué no, mucho menor. El desarrollo de una idea tiene sus propios tiempos y esos tiempos no los podemos prever con exactitud por el solo hecho de que nos gusta asumir que vamos a cometer errores, que nos vamos a sentir frustrados, cortos de inspiración o que vamos a necesitar leer y aprender en el camino. Es por eso que si en el proceso creativo no hubiera error, no existiría el aprendizaje y todos viviríamos estancados con la información que recolectamos pasivamente y no activamente, dado que en la práctica no aprenderíamos nada nuevo.
El error es parte esencial de todo proceso creativo. Nos mantiene despiertos, nos alimenta de nueva información y nos plantea constantemente desafíos que mantienen viva la chispa de la curiosidad y la creatividad. ¿Aún sigue considerando que es algo desafortunado? Pues yo espero que quienes estamos aquí en este momento o bien escuchando la repetición, que esa respuesta pues sea que no, ¿verdad? Que el error no es desafortunado. Dice, un aliado del proceso creativo. Lo primero que debemos hacer con nuestra concepción del error, sea este consciente o inconsciente, es dejar de demonizarlo y comenzar a verlo como el verdadero aliado del proceso creativo que realmente es. Esto supone un cambio radical en nuestra forma de pensar, porque el ego en nuestra mente, que todo quiere preverlo y todo quiere controlarlo, detesta lo inesperado. Sin embargo, es sabido que de ahí han surgido las grandes innovaciones de la humanidad y del universo. Vamos, que la vida en este planeta existe gracias a una sucesión de colisiones cósmicas que, vistas aisladamente, podrían ser tomadas como meros accidentes. Entonces, si el momento presente es el resultado de millones de variables que pueden ser tomadas como buenas y malas o aciertos y errores, ¿por qué pretenderíamos realizar una obra solo con el grupo de variables positivas? Me gusta reiteradamente, para afianzar algunas ideas, recordemos que la sabiduría oriental nos transmite que blanco necesita negro, lo que es necesita de lo que no es. Lo bueno necesita de lo malo y todo acierto necesita del error. Y así como el objeto es la materia y es el vacío que la contiene, toda obra definitivamente compuesta por sus aciertos y sus errores, toda obra está definitivamente compuesta por sus aciertos y sus errores. Veamos algunos ejemplos. En 1928, el científico Alexander Fleming investigaba el virus de la gripa cuando descubrió un moho infiltrado en una de las placas que contenía sus bacterias de experimentación y que estaban muertas. Había nacido la penicilina. En 1992, científicos que desarrollaban un medicamento para tratar la angina de pecho descubre que tenía un extraño efecto secundario. Había nacido el Viagra. En 1946, el científico Percy Spencer andaba cerca de un magnetrón, un radar para activar aviones enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, y descubrió metros más adelante que la barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido. Había nacido el horno de microondas. En 1879, un científico que no se lavó bien las manos luego de trabajar en un proyecto con derivados de la brea, notó un particular sabor dulce. Había nacido la sacarina. En 1886, un farmacéutico estadounidense llamado John Pemberton estaba realizando investigaciones para crear un remedio contra el dolor de cabeza. Cierto día, su asistente echó agua carbonatada por error a la mezcla. Había nacido la Coca-Cola. Todos estos descubrimientos son en mayor o menor medida significativos en la historia de la humanidad. Y si el tema le interesa, lo invito a buscar más casos en internet. Descubrirá infinidad de ellos. Todos son demostraciones contundentes de que el error es el mecanismo que tiene la obra para guiarnos en el camino de su proceso, muchas veces a pesar de nuestros planes. A mí aquí me encanta el ejemplo de los post-its, que es algo que yo uso muchísimo, que me encanta, y es un error. Se descubrieron por error. A alguien no le salió bien el pegamento y no funcionaba, y bueno, y ahora es un súper invento que muchísimos usamos. Hola Judith, bienvenida, qué bueno que estés por aquí. Dice. Muchas gracias. Aquí escuchándola y la verdad es que ese ejemplo de post-it, la verdad es que es fantástico. Sí, me encantan, a mí me encantan los post-its. Hola Nini, bienvenida, gracias por estar aquí. Estás invitada a subir y a platicar aquí con nosotras. Estamos leyendo El Camino de la Creatividad de Facundo Arana. Pero bueno, si no puedes subir o no quieres en este momento, pues también puedes dejar tus comentarios y con gusto los leemos. Este libro que estamos leyendo es un libro de descarga gratuita y aquí arriba está el enlace al libro
por si quieren bajarlo y, bueno, pues aprovechar que está en descarga gratuita y leerlo con nosotras. Estas salas se abren martes y jueves a las 10 de la mañana hora del centro de México, que son las 6 de la tarde de España. Así que, bueno, vamos a seguir. Dice, con esta forma de ver las cosas, la obra cobra nueva entidad. Ya no es el mero producto de una idea surgida en nuestra mente, sino que se convierte en un canal de acceso a la sabiduría creativa universal. Si estamos abiertos a que esto suceda, ella nos guiará en el proceso creativo. Esto, que en palabras suena mágico y misterioso, es absolutamente necesario de experimentar en carne propia para poder comprenderlo en su totalidad. Aquí lo estoy escribiendo yo desde mi experiencia propia, pero le suplico que intente usted mismo experimentar esta realidad en sus propios proyectos. Y esto no demanda grandes esfuerzos ni sacrificios, es solo una cuestión de actitud y confianza a la hora de poner manos a la obra. Muchas veces me gusta comenzar mi sesión de trabajo con la siguiente frase: solo muéstrame el camino, que yo avanzo, solo avanzo. Dice el registro de errores. Lo que descubriremos cuando nos aproximemos al proceso creativo con esta actitud es una dinámica de ida y vuelta entre la obra y nosotros mismos. Damos una pincelada de un cuadro y nos paramos a observar para que la obra nos indique cuál es el próximo trazo a realizar. Este ida y vuelta funciona como un fluir energizante que absorbe la totalidad del espacio y el tiempo. Se entra en una especie de trance que fluye como agua de río, hasta el momento que sucede un error. Ahí es cuando la obra grita: ¡detente un momento! Lo peor que podemos hacer cuando un error sucede, sea este consciente o inconsciente, es tratar de corregirlo impulsivamente sin detenernos a ver qué pasa. Esta actitud ansiosa no nos permite observar las cosas en perspectiva cuando en realidad lo que necesitamos es sacar algunas conclusiones. Número 1. ¿Estoy seguro de que eso es un error? Número 2. ¿Qué implicancia podría tener en los próximos pasos? Número 3. ¿El esfuerzo que conlleva corregirlo hará que mi obra sea mejor o peor de lo que había pensado? Número 4. ¿Podría evitarlo en el futuro? 5. Y la más importante quizá, ¿realmente quisiera que ese error no volviera a suceder? El abanico de respuestas y alternativas es realmente amplio. En algunos casos se trata de errores pequeños que podemos corregir sencillamente y continuar así con nuestro trabajo. En otros, sin embargo, se tratará de grandes errores que implicarán grandes esfuerzos y modificarán el curso de nuestro proceso creativo de forma sustancial. Lo importante es no perder de vista la realidad de que todo lo que llamamos aciertos y errores forma en realidad parte del mismo proceso. Si ya adquirió la costumbre de tomar nota y llevar un registro escrito de las cosas, dele un espacio especial a los errores en su cuaderno. Resáltelos, repáselos de tanto en tanto para refrescar la experiencia y asimilar mejor el conocimiento adquirido. Entonces, bueno, pues la verdad es que todo lo que hemos leído aquí ha sido, pues, que el error es bueno, ¿no? Y que tenemos que verlo de esa manera y aprovecharlo como un aprendizaje más que verlo como, pues, un error irremediable que nos habla acerca de lo malo que somos, etcétera, etcétera, que es lo que a veces sucede. Bien, vamos a seguir con la lectura. Para los que recién van llegando, estamos leyendo El Camino de la Creatividad de Facundo Arana, que es un libro de descarga gratuita. El enlace está aquí en la parte de arriba. Pueden ir a descargarlo. Aprovechar que aún está como descarga gratuita. No sé si esto vaya a seguir así por mucho tiempo, así que aprovechenlo y vayan a descargarlo y vengan a leer con nosotros martes y jueves a las 10 de la mañana, hora del centro de México, que son las 6 de la tarde de España. Y ahorita vamos a empezar en la página 175. Nos quedan unos minutos para terminar la sala. A ver, déjenme ver qué tan largo está. Pues está más o menos. Híjole, a lo mejor no alcanzamos a leerlo en los minutos que faltan. Entonces, bueno, no sé, Rocío, si tú quieres comentar algo más acerca de estos errores, de lo que hemos estado leyendo, y dejamos este siguiente título para el jueves. Sí,
Fíjate que estaba yo recordando que la frase, ¿no? Dices, a veces conociste hasta a tu esposo, a alguien por error. Dices, porque estaba en el lugar que no tenía que estar y por error conocí a tal persona. Entonces la palabra error nos lleva a conocer hasta personas que te ayudan a crecer, que te ayudan a hacer negocios y por estar en el lugar a lo mejor que no debías estar, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra error la debemos de adoptar desde lo que es el crecimiento, como decía anteriormente el autor, parte del crecimiento y lo veníamos mencionando, no tomarlo personal, sino ver qué es lo que me está mostrando, me está enseñando y trabajando para perfeccionar lo que estamos haciendo. Entonces, la palabra error, pues, tiene, siempre trae algo bueno. Pues sí, sobre todo cuando empezamos a verlo de esa forma, ¿no? Como un aprendizaje y si vamos eliminando un poco la palabra error o bueno, dándole un significado diferente que sea el de aprendizaje, que es algo que ya sabemos que vamos a cometer, que se van a cometer errores, pero que podemos aprender de ellos, que en realidad no habla acerca de si mi proyecto es bueno o malo, o si yo soy buena o bueno o malo en lo que estoy haciendo, sino más bien que esto va a suceder y es parte del aprendizaje, pues entonces lo vamos a ver de una manera diferente y lo vamos a aprender a abrazar, a querer, a ver como lo que es un buen aprendizaje, algo que va a suceder y vamos a dejarle, pues vamos a dejar atrás ese significado de es malo cometer errores, no debemos hacerlo, significa que no puedo, no debo, no funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a eso, a dejar de cometer errores y a usarlos como un aprendizaje. Germán, veo que estás por acá arriba, no sé si quieras comentar algo. O Judith, ¿abriste tu micrófono? Fíjate, yo nada más iba a ver esta parte, ¿no? No es tanto invitarlos a que no cometan errores, al contrario, creo que es aventarnos a hacer las cosas y justamente si son errores, ponerles las comillas que se requieren, ¿no? Simplemente son experiencias que nos llevan a aprender más, a tener un poco más de certeza la siguiente vez. Son experiencias que nos permiten hacer las cosas mejor e incluso en el emprendimiento, en muchas empresas, son la razón por las que se crean muchas veces otros negocios, ¿no? Y quizás es en ese momento en el que tú empiezas a, en lugar de verlo como errores, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y si empezamos a cambiar, yo creo que la mirada hacia qué nos está enseñando ya no va a ser como esa carga que sentimos, sino eso de decir, qué bueno que me ocurrió, qué otra cosa tengo que hacer o cómo puedo mejorarlo o aún quiero seguir haciendo esto, ya no, pero ya sé que no lo quiero hacer. Entonces, ir viendo cómo todas estas experiencias acaban llenándonos el alma. Claro, es precisamente eso de lo que habla todo el capítulo, ¿no? Que no lo veas así, sino como algo bueno de aprendizaje. Y bueno, quienes hemos estado aquí estamos precisamente de acuerdo con esto y eso me encanta. Germán, no sé si quieras comentar algo antes de irnos. Esta sala se termina a las 11 de la mañana, así que ya estamos por cerrar la sala. Híjole, me queda re poquito tiempo. Como tengo muchas anécdotas de errores, no me va a alcanzar el tiempo. Cuéntanos alguna, Germán, por favor. Fíjate que tú ahorita estás aquí, yo también. No sé por qué. Así sucedió. Es un error. Nos equivocamos. Me quiero ir a otra reflexión. ¿Es un pecado? ¿Te das cuenta cómo la vida es punto? Tú formas parte de esa vida.
ahí estás. Sí, de alguna manera tú defines en qué tipo de vida te vas a ubicar. Pero al final de cuentas, la vida como tal no es a la carta. Lo que tú puedes elegir es cómo reaccionas a lo que la vida te ofrece. No tengo así como que mucho más que decirte, excepto agradecer el estar aquí, el que permitas que te comente lo que te estoy comentando y, ¿vale? Es mi comentario, gracias. Me encanta tu comentario, Germán, porque bueno, pues sí, es así, ¿no? Las cosas son como son y lo que más me gusta y pienso que nos puede dar tranquilidad y hasta libertad es pensar que somos capaces de decidir cómo reaccionamos a las cosas y entonces somos capaces de decidir si esto es un error o no es un error. Y entonces, pues las cosas y la perspectiva de la vida misma cambia completamente. Así que muchísimas gracias, Germán, por comentar esto que acabas de hacer. Y bueno, en la parte de aquí arriba les estoy dejando el enlace al próximo, a la próxima sala o el próximo evento que se llaman En las Casas, que es seguir con esta lectura de El Camino de la Creatividad de Facundo Arena. Y lo vamos a continuar el jueves a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, que son las 6 de la tarde de España. Así que me daría muchísimo gusto que nos pudieran acompañar a leer lo que sigue. Se llama Serendipia. Y bueno, pues estamos dentro de este capítulo de error, así que vamos a seguir hablando de estos errores. Es el último título del capítulo y después tenemos una parte de manos a la obra en donde Facundo nos ofrece ejercicios para hacer acerca de pues estos errores que estamos hablando. Sí, Germán. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Perdón. Sí, claro, es el jueves a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, que son las 6 de la tarde de España, y pueden darle clic al enlace que dejé aquí en la parte de arriba y ahí hay una forma de que les recuerde la aplicación cuando ya vayamos a estar en sala para que no se lo pierdan y vengan a leer con nosotros. Así que bueno, les agradezco mucho estar aquí, Alice, Joana, Tita, Ojos, Germán, Judith, Rocío, que se tuvo que marchar, pero que siempre me está aquí acompañando. Les agradezco mucho su tiempo, el estar aquí, el querer saber más acerca de creatividad, porque es muy importante sentirnos creativos, sabernos creativos para no solamente para nuestros proyectos y nuestros emprendimientos, sino para la vida misma. Así que bueno, los invito a todos a formar parte de esta casa, a seguirme, a venir al círculo de lectura y pues aprender más acerca de esta creatividad y a comentarnos. Siempre son muy, muy interesantes los comentarios que nos hacen, así que siempre son bienvenidos, ya sea que suban aquí a hablar con nosotros o bien que dejen sus comentarios y bueno, pues siempre nos va a encantar escucharlos. Y muchas gracias también a ti que estás escuchando la repetición de esta sala. Y bueno, pues como siempre les dejo muchos besos y nos vemos el jueves a seguir leyendo sobre creatividad. Que tengan un muy bonito día, una muy bonita tarde. Bye bye. Y bueno, para terminar, les voy a enseñar el dibujito que he estado haciendo. No mientras leía, pero sí mientras estaba en los comentarios de las personas, hice este dibujito, me faltó este de aquí. Quedó sin color, pero bueno, así es como quedó al final. Y vamos a ver qué hacemos con él. Te invito a estar pendiente de mis redes sociales, de Instagram, que también el enlace está en la descripción, para que veas cómo terminó este dibujito, qué terminé haciendo con él.
o bueno, si simplemente se termina en el bote de la basura, pero toda la experiencia de haberlo dibujado y darme permiso de sentir todas estas emociones, ese es el gran aprendizaje de haber hecho este dibujo. Así que bueno, te invito a acompañarnos el próximo jueves a las 10 de la mañana para seguir leyendo El camino de la creatividad de Facundo Arena. Te espero por aquí. Besos. Bye bye.